Y Jesús sabía lo que pensaba Pedro. Imagínate que si Jesús sabía lo que decía Pedro, lo que escuchaba Pedro, lo que ansiaba Pedro, que fue, le dio esa bendición de ser el escogido, el primero. Porque decían, está Jesús, llegó Jesús. Y no fue Pedro el que fue a donde Jesús. No, fue Jesús que fue a donde Pedro. Se subió a su barco. Le dijo, entra mar adentro, tira la red otra vez. Y ahí Pedro reconoció que él era el Hijo de Dios. Fue el primero que reconoció que era el Hijo de Dios. Por eso le dice estas palabras, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre, que está en el cielo. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bendito Dios. Y el poder de los muertos, el poder de la muerte, no podrá contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y esto es palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Mire qué maravilloso y qué grandioso y qué misericordioso es ese Dios. Ese Jesús de Nazaret. Ese es el que tú y yo llamamos el Cristo resucitado. Ese que tú y yo creemos que Él no lo sabe todo. Creemos que hacemos las cosas escondidas. Creemos que no nos que nadie se va a enterar de lo que hacemos. Porque nadie nos ve. Estamos equivocados. Estamos equivocados. Pedro, sin haberle, vamos a ponerle de esta manera, sin haberle todavía Jesús dado el Espíritu Santo, ya conocía a Pedro, ya lo conocía, ya conocía su carácter, ya conocía su devoción, ya conocía las ansias de conocer a Pedro, de conocer a Jesús, de conocerlo a él. Y él fue directo a donde era en el barco. Y mira lo que le dice, ¿verdad? Mira lo que le dice Jesús a Pedro. A ver si lo encuentro otra vez. Mira lo que le dice a Pedro. Desde entonces comenzó, no, dice, no, eso no es, espérate, que estamos en otro lado. Estamos en otro lado. Me fui de Juan y estaba en Juan. A buscarlo, Juan 21. Aquí, mira aquí. Estaba en Juan 21. Juan 21, del 15 al 19. Dice, entonces Jesús le dijo, Dice, Jesús le dijo esto para indicar, dice, te aseguro que cuando eras más joven, tú mismo te vestías y ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y será otro quien te vestirá y te conducirá a donde no quieras ir. Le dijo esto para indicar a la clase de muerte con la que Pedro daría gloria a Dios. Jesús fue tan misericordioso con Pedro. Edificó su iglesia. Fue el primero que puso a la disposición sus mandamientos del Espíritu Santo sobre él. Y tuvo esa misericordia porque estando tan devoto de Jesús y queriendo tanto a Jesús, porque te le voy a explicar por qué te digo que quería tanto a Jesús. Cuando vinieron los romanos a apresar a Jesús, él le quitó la espada. No me acuerdo del nombre bien. Él le quitó la espada y le cortó la oreja. Y Jesús le dijo, aguántate, Pedro, que se está cumpliendo la hora. Aguántate, Pedro, que esto está escrito. Aguántate, Pedro, porque se tiene que cumplir. Esa era la rabia de Pedro, ese era el Pedro impulsivo. Pero ahí
no queda todo. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y Jesús le dijo a Pedro que antes de cantar el gallo, él lo iba a negar 3 veces. Y la misericordia y el impulso y la pasión que tenía Pedro, ahí nace la misericordia de Dios. Ahí nace la misericordia del Hijo del Hombre. Cimentar la iglesia sobre la roca, sobre Pedro, Cefás, que quiere decir roca. Ahí está la verdadera misericordia del Señor. Ahí está a donde cada uno, tú y yo, debemos poner nuestras esperanzas, debemos poner nuestra fe, debemos poner todo problema ahí como un Pedro, ahí en la roca, para que sea misericordioso contigo, para que sea misericordioso conmigo, para que cada pecado que tú y yo hemos llevado, o seguimos llevando, o seguimos cargando, Él tenga misericordia contigo y conmigo, y lo difumine, lo libere, lo saque, lo estirpe, lo lleve lejos. Eso es la misericordia del Señor. Apacienta mis corderos, Pedro. Ale, apacientan mis corderos. Amarilia, apacienta mis corderos. Gerardo, apacienta mis corderos. Kimberly de Jesús, apacienta mis corderos. Seamos ese Pedro. Seamos esa roca firme. Aunque decaemos, aunque a veces la fuerza se nos va, que sea el mismo Jesús. Que sea el mismo Jesús que nos dé esa llave. Que nos dé esa llave. Porque mira lo que dice. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Si tus pecados han sido perdonados, si tus pecados han sido perdonados, si mis pecados no han sido perdonados, Él tiene la oportunidad. Así lo mandó a la iglesia, así lo mandó para que Él fuera a la iglesia. Y cuando Él perdonaba los pecados y cuando Él infundía el Espíritu Santo, los pecados de aquel que no podía, de aquel que no veía, de aquel que estaba en la calle, de aquel que no tenía esperanza. Los pecados, la inmundicia, Él los liberaba. Quiere decir que Él liberaba del pecado. Si Él liberaba del pecado, podemos ir a la confesión. Es un hombre, está en la tierra. Claro que sí, podemos ir. Es un hombre, pero Dios, Jesús, le dio el Espíritu Santo a Pedro para que Pedro lo regara por el mundo. Así cada hombre de la iglesia, así cada hombre de la iglesia, así cada laico, así cada sacerdote. Los laicos podemos ir a la confesión, tú y yo. El sacerdote tiene el derecho, tiene el poder bajo el Espíritu Santo, tiene el poder de la iglesia, tiene el poder de Jesús. En ese momento de la confesión, ese es Dios vivo, ese es el Dios de la esperanza, ese es el Dios de la liberación de los pecados. Él nos puede perdonar, Él nos puede liberar por medio de la reconciliación, por medio de la Eucaristía, por medio de estar consagrado al Señor. Ahí poco a poco el Señor nos va limpiando, ahí poco a poco el Señor nos va puliendo. Ahí intimamos Él cara a cara. Yo en Él y Él en mí, porque somos un solo cuerpo, una sola unión, una sola iglesia. El Padre busca eso. El Padre busca que tú y yo llevemos su palabra. El Padre busca que tú y yo tengamos esa reconciliación con Él. El Padre busca que tú y yo tengamos ese encuentro con Él. Apacienta mis corderos, como a Pedro muchas veces se lo comentó, muchas cosas le preguntó, pero lo más que le chocó a Pedro, que se lo dijo 3 veces, y la tercera se entristeció. En la tercera se entristeció. ¿Cuántas veces a ti y a mí no nos habían dicho, ve a la iglesia?
¿Cuántas veces a ti y a mí no nos habían dicho, ve a la iglesia? ¿Cuántas veces los grandes predicadores, que son grandes predicadores, que se dice que son grandes predicadores, pasaron por momentos de tribulación, pasaron por momentos de angustia, pasaron por momentos de dolor? Bendito sea el nombre del Señor. Por droga, por alcoholismo, oye, por asesinato. Dios vino al mundo no a buscar justos, vino a buscar pecadores, vino al mundo. Vino al mundo a buscarte a ti, a mí, porque yo me considero un pecador. Levanta las manos al cielo si tú te consideras un pecador, porque yo me considero un pecador. Pero así como pecador que soy, así como pecador que Pedro fue, así como pecador, y sabe que le mintió a Jesús. Le mintió a Jesús. Por eso Jesús se lo pregunta 3 veces. Por eso Jesús le dice con parábola, le dice con aquella frase del sembrador, con aquella frase, con aquellos mismos gestos, cómo iba a morir, pero iba a edificar su iglesia, iba a edificar sus mandamientos, iba a edificar sus preceptos en aquel que le escogió. Porque cada uno que dice Señor, Señor, así lo dice la Biblia. Señor, Señor. Bendito Dios. Hay mucha gente que sabe muchas más cosas. Hay mucha gente que dice y dice y dice y dice y dice y alaba y alaba y alaba. Y todo es porque, mira, por mí, por el yo, por mí, por el yo. Dejemos que Jesús actúe. Dejemos que Jesús sea Jesús. Dejemos que Dios sea Dios. Dejemos que el Espíritu Santo sea el Espíritu Santo. No más mentira al Señor. No más mentira al Señor. Porque el Señor sabe lo que tú haces. El Señor sabe lo que yo hago. Yo intento llevar la palabra del Señor. Escucha la palabra, la que dije. Yo intento de llevar la palabra del Señor. Pero el Señor siempre le pido dirección. Siempre le pido esa unión conmigo. Que Él esté conmigo a la vez que yo voy a abrir la Biblia y voy a hablar de sus preceptos, de sus mandamientos. Que Él me lleve por el camino recto. Aunque yo a veces me trate de desviar, que me corrija. Me diga, hey, es por aquí, no es por allá. Me pongo de ejemplo yo. Me pongo de ejemplo yo. Que Él sea el que lleve mi casa, que lleve mis mandamientos, que lleve mis cosas, que lleve mis pensar. Que Él sea el único que usted le entregue todo. Porque Dios conoce sus pensamientos. Dios conoce mis pensamientos. Esa unción, esa unión entre la Santísima Trinidad, esa unción con el ungido, con el escogido, de poder darle todo para que la iglesia siguiera creciendo, para que la iglesia católica siguiera extendiéndose por el mundo. Y así está la Basílica de San Pedro en Roma, construida para Él, construida para Pedro, escogida para Pedro, hecha espectacularmente. Una cosa preciosa. Si quieres saber más de eso, entra a YouTube. Él te lo dice todo. Y busca la Basílica de San Pedro, que habla de Él, que habla de su caminar, de su evangelización, de lo que Dios hizo de Pedro. Cogió un Pedro extremadamente, mira, a veces era furioso, a veces era impulsivo, pero Dios lo domó.
Dios quería ese Pedro porque lo iba a hacer a